¿Por qué un gato se va de la casa? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Repasar es un arte con muchos beneficios. Se trata de recorrer lo ya estudiado y en este espacio podemos darnos el gusto y el lujo de tener 60 años de material para revisar. Bienvenidos a un programa del recuerdo. Oigamos la Respuesta. Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Y aquí tenemos la primera pregunta para hoy. El señor Harley Rojas Salazar, que nos escribe de San Vito de Cotobruz, Costa Rica, nos dice lo siguiente: ¿qué nuevos estudios se le han hecho al brócoli que ahora se dice que es extraordinario para proteger la piel de las personas? ¿Dentro de cuánto tiempo se calcula que se empezarán a fabricar nuevas cremas a base de brócoli? Oigamos la respuesta. De acuerdo a las noticias, hay 4 investigadores españoles que están estudiando las propiedades que tiene una proteína que se encuentra en el brócoli. A esta proteína la han llamado BOP. Según parece, frena el envejecimiento de la piel y favorece la regeneración de la misma en caso de quemaduras o de cáncer de piel. Actualmente estos científicos están trabajando con el fin de poder llegar a preparar ciertas cremas o geles que contengan esta proteína. La esperanza es que estos productos se puedan llegar a usar en cosmética y en tratamientos de piel. Sin embargo, aún faltan varios años de estudio antes de que se puedan sacar a la venta. Vamos a contarle que este mismo grupo de científicos también ha estado estudiando durante más de 10 años los efectos que tiene el consumo de brócoli en la prevención de enfermedades, y han encontrado que sirve para prevenir ciertos tipos de cáncer. Tal es el entusiasmo que ya están cultivando brotes de brócoli para venderlos. Los brotes de brócoli son las semillas recién germinadas. Según dicen, la ventaja de comer brotes de brócoli es que estos tienen las propiedades beneficiosas concentradas y además se pueden comer crudos, así que no pierden propiedades al cocinarlos. Una estimable oyente que nos escribe de San José, Costa Rica, nos dice lo siguiente: mi mamá quiere saber por qué razón la presión alta se sube tanto cuando uno tiene algún dolor o preocupación, aunque se tome el tratamiento que el médico le manda. También quiere saber qué hace que la presión se suba. Oigamos la respuesta. La presión de la sangre normalmente tiene cambios. La presión puede subir por hacer ejercicio, por la digestión, por emociones fuertes y por otras cosas. Cuando hay emociones fuertes, lo que sucede es que se liberan una serie de sustancias en el organismo que producen una serie de cambios. Entre estos, hacen que los vasos sanguíneos se contraigan y como consecuencia se sube la presión. El problema es cuando la presión se mantiene alta todo el tiempo. En este caso, es cuando se dice que la persona tiene presión alta. En algunos casos, la presión alta viene por enfermedades en los riñones o por mal funcionamiento de unas glándulas que están sobre los riñones. También pueden causar presión alta la diabetes, la gordura excesiva y, como dijimos, las preocupaciones. También parece ser que la tendencia a padecer de presión alta se hereda, y en otros casos no se conoce la causa de la enfermedad. En todo caso, los medicamentos deberían servir para controlar la presión o ayudar a mantenerla controlada. De manera que si a su mamá se le está subiendo, debe ir donde el médico para que le ajuste los medicamentos. Para terminar,
queremos decirle que con mucho gusto le estamos enviando un artículo que salió en el libro Almanaque Escuela para Todos del año 1982, que se llama Presión Alta. Se lo enviamos porque ahí se explica, entre otras cosas, en qué consiste la presión alta, qué daños causa, los síntomas, cómo toman la presión, las causas y el tratamiento de este padecimiento. Nos parece que este artículo le puede servir para aclarar todas sus dudas. Sin embargo, si algo no le queda claro, puede escribirnos y con mucho gusto trataremos de explicarle lo que no haya entendido. Queremos decir que si algún oyente está interesado en recibir este artículo, puede solicitarlo y con mucho gusto se lo enviaremos. La señorita Marcela Hidalgo Gamboa nos llamó por teléfono de Pérez Celedón, Costa Rica, y nos preguntó lo siguiente: ¿qué es lo que nos hace bostezar y por qué a algunas personas les da más que a otras? Escuchemos la respuesta. El bostezo es una reacción natural del organismo que se produce automáticamente, o sea, sin que tenga que ver nuestra voluntad o deseo de bostezar. Muchos animales vertebrados, es decir, que poseen columna vertebral, también bostezan, entre ellos los perros, gatos, monos, leones, cocodrilos e hipopótamos. Aunque no se sabe con exactitud por qué se produce, los científicos creen que el bostezo es la forma en la que el organismo avisa que necesita reposo o un cambio de actividad. También bostezamos cuando tenemos hambre o después de comer. Hay quienes dicen que el bostezar puede darse por una falta de oxígeno en el cerebro. Pero esto está en estudio, ya que un feto en el vientre de su madre bosteza sin que sus pulmones tengan ventilación. Que se bostece más o menos depende de la situación particular de cada persona. Lo que sí es seguro es que un bostezo es contagioso, pero se puede presentar aún sin ver a nadie bostezar, simplemente al pensar en él. La señorita Frida Herrera nos mandó un correo electrónico desde El Salvador y nos hizo la siguiente consulta. Me gustaría saber si con hidroponía se pueden cultivar otro tipo de plantas que no sean hortalizas, como por ejemplo flores. Oigamos la respuesta. La hidroponía es una técnica de cultivo en donde las plantas no se siembran en tierra, sino en un material distinto que le da a la planta todos los nutrientes que necesita. Aparte de hortalizas, con hidroponía se pueden cultivar ciertas frutas, flores, plantas medicinales e incluso pasto para alimentar ganado. Hay lugares en donde se ha cosechado con éxito fresas, frambuesas y moras mediante este sistema. Otras frutas que se dan muy bien son los melones y las sandías. ¿Por qué se dice que la sociedad que tiene más celulares es más desarrollada? Esta pregunta nos la hace un estimable oyente que nos escribe desde Managua, Nicaragua. Escuchemos la respuesta. Una de las ventajas de los teléfonos celulares es que su tecnología permite llegar a más lugares que los teléfonos tradicionales que necesitan tendido de cables. Este hecho facilita la comunicación entre las personas que viven en zonas alejadas y con ello el desarrollo de muchas actividades productivas. Por ejemplo, en Senegal, un país bastante pobre de África, los pescadores usan los celulares para averiguar el precio del pescado en los mercados y así decidir en qué puerto les sale mejor llevar su mercadería. Este aparato también les sirve para emitir y recibir señales de socorro desde alta mar, lo que ha mejorado la seguridad de los trabajadores. En muchos otros países, entre ellos los centroamericanos, los celulares también permiten a los agricultores y artesanos tener información sobre los precios de sus productos en el mercado. En el reciente terremoto de Haití,
los celulares fueron de gran ayuda en las actividades de socorro. Solo en los Estados Unidos, las donaciones mediante mensajes de texto llegaron a ser de unos 32 millones de dólares. El constante avance de la tecnología celular permite que más personas de lugares alejados también tengan acceso a Internet y fax. Sobre este tema, le contaremos que Nokia lanzó hace poco un teléfono que trabaja con una batería de hasta 6 semanas de duración, que se acompaña de un cargador para bicicleta. Esto es de gran ayuda en lugares donde todavía el sistema de electricidad es deficiente. Todo esto ciertamente mejora la calidad de vida de muchas personas. Lo anterior nos muestra que los teléfonos celulares permiten muchas actividades productivas que se reflejan en un aumento del desarrollo general de un país. Desde San Salvador, El Salvador, Reinaldo Padilla pregunta lo siguiente: he oído decir a muchas personas que, al ver una serpiente, la adormecen y la cogen con las manos. ¿Qué hay de cierto en esto? Escuchemos la respuesta. Hay personas que, desde la niñez, aprenden a conocer el comportamiento de las serpientes, adquieren experiencia y se atreven a cogerlas con sus manos. Como las conocen a fondo, las personas toman en sus manos a las serpientes que no son peligrosas. Para levantar y dominar a las serpientes más agresivas, estas personas usan unos palos o varillas y se valen de ciertas técnicas para atraparlas sin sufrir mordeduras. En países como la India, existen los llamados encantadores de serpientes. Pareciera que las culebras se hipnotizan por medio de la música de una flauta, pero esto no es cierto. Las serpientes no pueden oír, aunque tienen otros sentidos muy desarrollados. Perciben movimientos, vibraciones y los cambios de temperatura. El supuesto encantador molesta a la serpiente, generalmente una cobra. De inmediato, la cobra se levanta en posición de defensa y se mantiene erguida. El encantador mueve la flauta y las manos sin hacer movimientos que la serpiente perciba como amenazadores. La serpiente sigue los movimientos como una señal de alerta. Por eso, parece que la cobra queda como hipnotizada, pero en realidad es solo un truco. Gracias por lo que ustedes hacen. Si pudieran, quisiera que me explicaran lo siguiente. ¿Qué es más fuerte, un carro de gasolina o uno de diésel? Otto Acuña nos escribe de San José, Costa Rica, y nos hace esta pregunta. Oigamos la respuesta. Los motores de diésel son de construcción más fuerte que los motores de gasolina, y aunque son más lentos, desarrollan más potencia que los de gasolina. Eso explica por qué el transporte pesado y la maquinaria generalmente se mueve con motores de diésel. Además, los motores de diésel gastan menos combustible que los de gasolina. También el diésel es un combustible más barato. Por esa razón, se usan los motores de diésel en los vehículos, medios de transporte y maquinarias hechos para mover grandes cargas, mientras que los motores de gasolina se usan para desarrollar mayores velocidades. Rafael Pacheco Jiménez nos escribe de Palmares, Alajuela, Costa Rica. Su pregunta es: ¿cómo se hace un bonsái? Oigamos la respuesta. La técnica de cultivar bonsái o árboles enanos, que conservan todas las características de un árbol de tamaño normal, nació en China hace más de 1000 años. Para hacer un bonsái, se deben escoger árboles grandes, de tallo leñoso y de hoja pequeña y puntiaguda. Los más usados son los de la familia de los pinos, porque sus ramas se pueden retorcer más fácilmente, para que tomen el aspecto de las ramas de los árboles viejos. En la técnica del bonsái, que exige mucho tiempo y paciencia para desarrollarla, también se usan álamos, abedules, cipreses, manzanos, robles y jícaros. Se escoge un arbolito que ya esté pegado
de unos 2 o 3 años y se trasplanta a una maceta de cerámica o de arcilla. La maceta debe ser aplanada casi como una bandeja. Para evitar que el árbol tenga un crecimiento normal, se siembra con poca tierra en la maceta o bandeja. Al arbolito se le van podando las raíces para controlar su crecimiento. Luego, cuando el arbolito ya tiene ramas, éstas se amarran con alambres, lo mismo que el tronco, para que se vaya retorciendo. Hay que estar cortando las raíces, también los brotes y las ramas del arbolito, para que no crezcan por donde no se desea. Al cabo de unos años, se tiene un árbol adulto con hojas muy pequeñas y ramitas retorcidas que pueden dar frutos como si se tratara de un árbol normal. Eso es un bonsái. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.